Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. La Red de Turismo Accesible nace como proyecto universitario del licenciado Alejandro López. Durante su cursada, comenzó a darse cuenta de las deficiencias que existen en el sector turístico para brindar servicios turísticos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad. Su falta de formación académica en materia de turismo accesible hizo que se especializara fuera del ámbito universitario. La construcción también fue empírica y multidisciplinaria, ya que Alejandro tiene un hermano con parálisis cerebral, que es una discapacidad motriz, desde 1977, y a partir de su historia de vida personal comenzó a identificar todas las barreras e impedimentos que se le presentan a las personas con discapacidad a la hora de viajar y hacer turismo. Y así comenzó a dar los primeros pasos. La Red de Turismo Accesible nació compartiendo contenidos y experiencias de turismo accesible a través de la social media y continuó creciendo hasta alcanzar los miles de seguidores que día a día comparten otras experiencias personales. La red comenzó a tener un protagonismo importante y se fue convirtiendo en un nexo entre la oferta y la demanda de ese espíritu que se mantiene hasta hoy en día. Bueno, estamos en comunicación entonces con Alejandro López, presidente de la Fundación Turismo Accesible, quien nos va a contar de su experiencia y su trabajo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, un gusto saludarlos y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Alejandro, para comenzar, ¿cómo se forma la fundación y quiénes la componen? Bueno, ustedes hicieron una buena descripción de toda la trayectoria mía como profesional, fundamentalmente porque mi rol profesional siempre se mezcló con lo personal, ¿no? Yo tuve un hermano con discapacidad. Mi hermano falleció en diciembre de 2021. Era mi único hermano, Pablo, y él tenía parálisis cerebral severa de nacimiento. Eso implicaba que Pablo fuese una persona dependiente para asistirlo en todo momento. Y bueno, siempre en mi familia me educaron con valores de solidaridad, de inclusión, de lucha por garantizar sus derechos, ¿no? Siempre mamé mucho de eso de mi mamá, de una eterna luchadora para que mi hermano tuviese un bienestar y una calidad de vida superior, ¿no? Y ese contagio y ese trabajo, una vez que yo terminé la secundaria, comencé a estudiar educación física. Soy profe de educación física además, empecé a trabajar con personas con discapacidad, primero en colonias recreativas, después en deportes adaptados, y empecé a descubrir otras tipologías de discapacidad más allá de la motriz de mi hermano y sus amigos, ¿no? Y ahí empecé a identificar las primeras barreras, ¿no? Las deficiencias que se encuentran en el entorno de las personas con discapacidad. Y bueno, como soy un poco inquieto, empecé a estudiar turismo, hotelería. Y bueno, era inevitable llevar la temática de discapacidad a ese sector, ¿no? Y ahí es donde también empecé a descubrir que, así como en educación física y en otras ramas y disciplinas, pasaba lo mismo con el tema de discapacidad, estaba como totalmente invisibilizado. Y esto de estar trabajando con personas con discapacidad y estudiar turismo, llegaba a este punto del año que la gente estaba planificando sus vacaciones y las personas me preguntaban, bueno Alejandro, mirá, vos sabés las dificultades que tenemos por el entorno, porque no abundan muchos servicios, ¿a dónde podemos ir de viaje y de vacaciones? Claro, y ahí se me presentó este desafío de empezar a trabajar en crear una red donde pudiésemos ser nosotros un nexo entre la oferta y la demanda, ¿no? Porque yo me siento parte de la demanda de toda esta diversidad y por otro lado del sector turístico que tiene que dar respuestas a todas estas necesidades y estas expectativas. Claro, Alejandro, había que adaptar balnearios, áreas recreativas, un montón de cosas. Sí, por supuesto. Nosotros de chico teníamos familia en Mar del Plata y nos íbamos históricamente a La Feliz a vacacionar. Por ahí no teníamos grandes problemas en el alojamiento porque en general mi hermano era chico, alquilábamos departamentos o íbamos a casa de familia. Pero sí, la dificultad se empezó a presentar y ahí es donde yo también empecé a identificar la necesidad de adaptar balnearios, porque a mi hermano para llevarlo al mar había que cargarlo como una bolsa de papa y desde la sombrilla o desde la carpa correr con la arena caliente hasta el mar y entrar y salir. Sí. Y cuando era chico no pasaba nada porque no pesaba mucho mi hermano, claro. Pero cuando ya
su cuerpo creció porque se volvió un adolescente, un joven adulto, Obvio. y después de adulto, la posibilidad de llevarlo al mar cuando él quería Era no muy era tan difícil, fácil. exacto, Ujú. exacto, sí, sí. Totalmente. Porque no había sillas anfibias, porque no había camineras, porque no había sanitarios o vestuarios accesibles, ¿no? O sea, un montón de inconvenientes, de barreras, que yo desde esa experiencia terminé como haciendo ese posgrado informal, ¿no? Por eso siempre Ujú. cuento que yo no me formé en esto, porque no teníamos la posibilidad en la universidad de tener una oferta de turismo accesible como cátedra, como hoy sí por suerte existe, ¿no? Sí, Alejandro, y por supuesto además en un lugar que es el centro turístico de vacaciones de Argentina. Imagínate si Mar del Plata, que vos No lo ves está como claro, accesible. no es accesible, ni hablar de otros lugares, ni hablar de la montaña, ni hablar de otros paisajes, ¿no? La posibilidad de disfrutar. ¿En qué año fundaste la fundación? No, la fundación tiene apenas 2 meses como Ajá, personería como, jurídica. sí, sí, La red de turismo accesible sí. nace con este proyecto como una consultora en materia de accesibilidad turística para trabajar con el sector público y con el sector privado. Por Ajá, eso cumplimos 20 años. Allá claro. por el 2003 empezó como un proyecto de tesis y después lo llevé adelante como un emprendimiento, donde me vinculé con muchos actores, de los cuales hoy se sumaron a los diferentes programas que nosotros tenemos de la fundación. Y días antes de fallecer mi hermano, justo coincidió que en diciembre del 2021 estábamos saliendo de la pandemia y la Feria Internacional de Turismo se hizo en el mes de diciembre, se había corrido un poco por el tema de la pandemia y bueno, en los últimos días que mi hermano ya sabíamos que el desenlace no era el mejor, bueno, yo le prometí que no iba a bajar los brazos, que iba a redoblar los esfuerzos, que iba a seguir trabajando en pos de la inclusión, en garantizarle, así como hice como para él, para millones de personas con discapacidad que están en la misma situación, de poder transformar ese trabajo en una fundación que incluso trascienda mi propio nombre, ¿no? Que el día de mañana, si yo ya no tengo No, más obvio, ganas que de esté al trabajar, me alcance quiero de todos. jubilar o Sí. demás, tal cual, uno haya trazado una base o pilares fundamentales de inclusión para que otros también sigan el camino en el futuro, porque la realidad es que la inclusión plena no la vamos a ver nosotros, incluso nuestra generación, mi hijo. Es una transformación cotidiana y que debe perdurar en el tiempo porque las personas con discapacidad van a seguir existiendo en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, mejorar nuestra calidad de vida en el presente, apostando hacia un futuro sostenible, implica también que otras generaciones se involucren. Entonces, bueno, creíamos que la fundación era un instrumento clave para que este camino trazado sea el puntapié y sea el futuro asegurado del turismo inclusivo, ¿no? Perfecto, Alejandro. ¿Y cómo se instrumenta el turismo accesible? Contanos. Y qué pregunta compleja. La Sí, realidad es que yo siempre digo que la primero es la toma de conciencia de que todos en algún punto estamos involucrados con temas de discapacidad, porque el turismo accesible no solo involucra a personas con discapacidad y su entorno, que en Argentina, ustedes saben muy bien, representa más de 5 millones de personas, y que por cada Pablo existe un Alejandro, una Cristina, que es su mamá. Entonces estos números se multiplican por 2, por 3, ¿no? Por un entorno inmediato a la discapacidad. Pero además el turismo accesible involucra a personas dentro del segmento, a personas con movilidad reducida. Y ahí claro. podemos involucrar a adultos mayores, personas embarazadas, familias con niños pequeños, aquellos que a lo mejor estamos recuperándonos de una operación, una enfermedad, una lesión. Entonces prácticamente la accesibilidad, si bien genera un impacto directo, positivo sobre la discapacidad, beneficia a todo el conjunto de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando empezamos a identificar esto como un atributo, como un valor para el bienestar de toda la sociedad, empezamos a darnos cuenta que se complejiza y es por donde empezamos, ¿no? Y creo que lo importante es generar esto, lo que ustedes están haciendo, invitándome a mí, charlando sobre estos temas. Yo creo que las barreras educativas son las primeras que hay que eliminar y por supuesto después vendrán las otras que intervienen en toda la cadena de valor del turismo, que tiene que ver con la infraestructura, la prestación de los servicios turísticos, el transporte, bueno, la capacitación de los recursos humanos, la comunidad anfitriona, porque no es solamente el hotelero, el agente de viajes, el que es dueño de un balneario, el que te atiende en un parque nacional.
sino que también es esa comunidad que te está recibiendo y te está abriendo la puerta de tu casa, de su casa, para que vos vayas y lo visites, ¿no? Así Obvio. que yo creo que la educación es la herramienta clave para cualquier transformación social que uno se plantee. Y Alejandro, ¿cómo promocionan las estrategias de comunicación 2.0 para promocionar el turismo accesible en la Argentina? Bueno, la comunicación es algo que nos apasiona también Sí, y nosotros estamos, desde siempre construimos la red desde espacios sociales, ¿no? Primero fue escribir en un blog, cuando recién comenzaba la historia de las redes sociales, cuando recién se abría Facebook, bueno, se abrió una fanpage y en ese momento claro, se fueron modernizando, sí, totalmente. Hoy claro, estamos empezando a pensar en estrategias ya para TikTok, para poder sí, llegar a un público más joven. O sea, exacto. tenemos especialistas, tenemos gente amiga que también nos ayuda y colabora. Por un lado, todo el tema tradicional de una comunicación tradicional, como son los newsletters, como, bueno, estamos pensando en desarrollar una revista digital, que también se traccione en los medios sociales. Hemos estado en programas de radio, televisión, o sea, yo hice la columna de turismo accesible en la TV pública, en un programa de discapacidad. Bueno, vamos como aprovechando todos los espacios posibles donde hay diferentes audiencias y con el fin de poder estimular a otros a conocer más sobre el turismo accesible, pero fundamentalmente hablarle a las personas con discapacidad y su entorno, que muchas veces están invisibilizados, no son considerados como sujetos de consumo turístico, y bueno, contarles con la oferta disponible que Argentina ha avanzado mucho en los últimos 15 Eso años. te iba a preguntar, ¿cómo estamos con relación a otros países? Es decir, ¿cuáles son los países más avanzados en lo que es turismo accesible, donde hay mejores planes? ¿Cómo estamos parados? Bueno, a ver, siempre históricamente la mirada hacia Europa, hacia Estados Unidos, está presente. Son tanto España como Estados Unidos, como países así emblemáticos de turismo. Bueno, España vive del turismo, es su principal economía, viene trabajando hace muchos años, pero ningún destino en el mundo puede decir que es 100% accesible, porque Mm. siempre uno de los eslabones de toda la cadena de la experiencia turística se rompe, ya sea en el transporte, ya sea en un alojamiento, en un atractivo turístico. La realidad es que no existe un modelo de destino inclusivo 100%. Sí que están trabajando, que están desarrollando políticas inclusivas, y puedo decirlo, bueno, Estados Unidos tiene también, por ejemplo, una mirada política sobre sus propios veteranos de guerra, ¿no? Que son alrededor de 4 millones de personas, y tienen programas de inclusión y que puedan viajar por su propio territorio. Y Argentina, si bien estamos ahí en el fin del mundo, dicho por otros referentes a nivel mundial, ha avanzado mucho, no solamente lo digo yo, porque por ahí me está escuchando alguna persona con discapacidad y me está diciendo, no, Alejandro, es una barbaridad lo que estás diciendo. Y le digo que no, y para que se den cuenta, mi hermano vivía en Avenida Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, a 2 cuadras del subte B, de la estación Malavia, y mi hermano jamás conoció el subte. Así Claro. que yo sé cómo es la realidad de la Ujú. falta de accesibilidad en Argentina, pero no puedo negar como profesional que Argentina ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, hoy se pueden hacer actividades de montaña, existe una Champa Bike, que es una silla de trekking adaptada para que personas con Ah, qué discapacidad y bueno. movilidad reducida, sí, puedan viajar y hacer senderos en la naturaleza. Se fabrican dos en el mundo. Una es francesa Sí. Ujú. y otra es la Champa Bike, que Ujú. nace con un proyecto cuando lo llevamos a mi hermano por primera vez al Champaquí. Claro. Ah, buenísimo. Y es un amigo que es diseñador industrial, que es guía de montaña. Y bueno, hoy esas sillas se exportan. En estos días se presentó una en Colonia, Uruguay. Hay 24 de estas sillas en parques nacionales, en los parques más visitados por el turista. Hay mucho atractivo preparado para el turismo accesible. Claro. Hoy tenemos playas de río accesibles, playas de mar accesibles, playas de laguna accesibles, senderos con accesibilidad, termas. Digo, hay mucho, sinceramente. Por supuesto que falta muchísimo por transformar
y generar acciones, ¿no? Pero bueno, en ese camino estamos. Perfecto, Alejandro. Te agradecemos mucho, por supuesto. Yo te felicito, la verdad. Te felicito. Ya sé que por tu historia de vida comenzaste todo este proyecto, pero la verdad que está buenísimo porque, como dijimos antes, se va a expandir a otras generaciones. Y es buenísimo. Y además te lo pusiste al hombro, bueno, como quien dice. Te pusiste al hombro de un trabajo que es muy difícil de realizar. Pará, y otra cosa, le damos la bienvenida a esta fundación porque es muy reciente. Sí, de hecho lo presentamos en la Feria Internacional de Turismo el 27 de septiembre. Perfecto. Hicimos la presentación oficial en la legislatura porteña, que nos invitaron en el Salón San Martín, hermoso marco, sí. Y bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados con los diferentes programas que tenemos. Otro de los programas interesantes que creemos que es disruptivo es el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector turístico. Esto es otro de los puntos claves para nosotros. Tenemos una gran especialista que aborda este tema. Entonces no es solamente en trabajar en pos de garantizar un turismo inclusivo como viajero, como turista, sino también que puedas encontrarte a personas con discapacidad trabajando en el sector turístico y que te puedan brindar ellos los servicios turísticos, ¿no? Me parece que es un ida y vuelta, un feedback, ¿no? Porque sabemos que si generamos empleo digno, que hoy no tienen oportunidades las personas con discapacidad, en general cuando nos sobra un poco de plata y podemos ahorrar, lo invertimos luego en viaje. Y ahí estaría como retroalimentando también al turismo accesible. Así que yo les agradezco mucho el contacto, estamos a disposición para cuando gusten y siempre nos sirve porque es esto, ¿no? Es poder contarles a otros y que otros también se animen a desarrollar acciones porque, como aprendí alguna vez, las transformaciones se logran cambiando nuestro propio metro cuadrado, ¿no? Y bueno, mi metro cuadrado es Buenísimo, Alejandro. Y dejanos una red social o un teléfono de contacto para los oyentes que nos están escuchando. Bueno, en líneas generales, el que usa todo el mundo hoy, Instagram, es Fundación Red Turismo Accesible, o pueden poner Alejandro López, Turismo Accesible, ahí van a encontrar todo, pero tenemos en Instagram, en X, en Facebook, en YouTube, en todas las redes. O en Google, Exacto. Donde pongan Alejandro López, Turismo Accesible, van a encontrar un montón de contenidos para compartir. Buenísimo. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo para ambos y muchas gracias. No, a vos. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.